Puede parecer que Bitcoin es fijo, inalterable, pero no es así. Ni siquiera el límite de los 21 millones está escrito en hormigón armado. No son pocos los debates que se tienen hoy en cuanto a si sería mejor que el protocolo no fuera perfectamente deflacionario, sino que algo de inflación, de crecimiento de nuevas Bitcoins para siempre, sería más beneficioso para el sistema. Sí que es cierto que Bitcoin es ciertamente testarudo ante el cambio y quizá esto es lo máximo a lo que podemos aspirar. Ni siquiera su competidor más cercano, el oro, es infalible en este sentido. El libro del Mago de Oz se publicó en un momento en el que muchos tenían la impresión de que no había suficiente oro en el mundo para permitir un comercio satisfactorio y pedían incluir la plata en el estándar monetario. Poco después, no obstante, se encontraron las minas de oro de Sudáfrica con más oro del que hasta entonces se conocía y todo el mundo se olvidó de que eso había sido una preocupación. A mí me encantaría que Bitcoin fuese todavía más inalterable de lo que es. Mi escenario base es uno en el que Bitcoin viene a salvarnos de un apego malsano al dinero débil, al dinero fiat. Y gracias a Bitcoin vivimos unas generaciones sobre las ventajas de un buen dinero, creando una sociedad rica y ambiciosa, como las que tuvimos bajo el patrón oro. Pasadas unas cuantas décadas, tristemente, nos olvidamos del valor de un dinero sólido y lo volvemos a romper. Si tuviera que apostar por un futuro, sería este. Si Bitcoin fuera del todo inalterable, esto no sería posible, pero, como digo, no es el caso. Se me antoja imposible que todo el planeta coincida en su manera de entender el dinero y los bienes que mejor funcionan como tal. Menos aún que seamos capaces de mantener esa noción, esa idea, durante siglos. Bitcoin no lleva ni 14 años entre nosotros y la cantidad de narrativas sobre lo que realmente es y para lo que sirve se cuentan por decenas. Por ello, asumo que seremos incapaces de no cambiar la esencia de Bitcoin en algún momento, básicamente porque no somos capaces de coincidir en cuál es la esencia. Claro, tú sí sabes qué es lo esencial de Bitcoin para ti, igual que yo sé qué es lo esencial de Bitcoin para mí. David Golumbia también tiene una idea sobre lo que realmente es Bitcoin. Para este politólogo, Bitcoin es una ideología de derechas convertida en código digital. Se basa en que los entusiastas de Bitcoin suscriben las mismas teorías conspirativas de la, entre comillas, malvada Fed, que sus predecesores de extrema derecha a lo largo del siglo XX. Así, el objetivo de esta tecnología sería, entre comillas, permitir una amplia gama de prácticas empresariales extractivas y explotadoras y aumentar el poder de las corporaciones y el capital fuera del alcance de cualquier intento de las políticas democráticas para limitarlos. Cierro comillas. ¿Coincide tu visión sobre la esencia de Bitcoin con la del señor Golumbia? La mía no, aunque casi. Yo no creo que la Fed sea malvada, simplemente creo que no tiene razón de ser. Para mí, su existencia misma es lo que está mal. Igual esto me hace parte de la extrema derecha. Francamente, hoy día es difícil no estar en algún extremo. De hecho, podemos encontrar la misma esencia de Bitcoin en lo que cabría considerar el extremo opuesto. El filósofo francés Marc Alisart describe Bitcoin y la tecnología blockchain como la segunda venida del comunismo. Cito: el régimen teológico político de cripto nos impondrá una nueva ley común, más austera que las leyes liberales, por lo tanto más parecida a un régimen que también se consideró revolucionario en su tiempo, aunque no lograra llevar a cabo la revolución que sus creyentes esperaban, a saber, el comunismo, o más precisamente, el criptocomunismo. Cierro cita. Dos personas, dos visiones contrapuestas. De acuerdo con ellas, Bitcoin es, por un lado, la encarnación tecnológica del fascismo y, por otro, una promesa de utopía comunista. Estas distintas visiones sobre lo que es Bitcoin conviven hoy y en el futuro compartirán el escenario con más visiones aún. Hace poco tuve la suerte de encontrar una tesis doctoral de un estudiante de sociología llamado Martin Tremsitsky, en la que abordaba algunas distintas visiones que presenta Bitcoin a día de hoy. En su texto, él las denomina imaginarios, refiriéndose a la imaginación como práctica social. Estos imaginarios, cito, estructuran las realidades y posibilidades de compromiso con Bitcoin. En otras palabras, estructuran lo que Bitcoin es y lo que podría ser
en diversos contextos sociales. Dichos imaginarios son, por tanto, un campo de constantes negociaciones y conflictos. Cierro cita. Me atrae especialmente que plantee la cuestión en cuanto a lo que Bitcoin podría ser en un futuro. La palabra imaginario, imaginaries en inglés, creo que habla a la perfección de lo que ocurre en nuestra mente cuando pensamos en lo que es Bitcoin. Dentro de nuestras cabezas conviven dos percepciones, la de lo que es Bitcoin hoy y la de lo que cada uno de nosotros considera que podría ser en un futuro, el potencial de Bitcoin. Ambas visiones se ven en gran medida influidas por nuestras ideas y experiencias. El autor de la tesis, Martin, nos cuenta que cuando conoció Bitcoin y la comunidad que lo rodea, se sintió, comillas, intrigado y cautivado por sus promesas futuristas. Cierro comillas. Continúa, cito. La idea de ser indiferente al poder parecía emocionante y novedosa. Cierro cita. No sé qué te cautivó a ti, pero a mí esas supuestas promesas futuristas de Bitcoin no es que no me llegasen, es que ni me rozaron. O sea, no tengo ni idea de a qué se refiere con eso. Su caso claramente es otro, distinto al mío. Cuando esta persona descubrió Bitcoin, vio que era la respuesta a una pregunta, la solución a un problema que en su cabeza ya tenía forma. Como decía Nietzsche, las ideas tienen personas y no al revés. En este caso, la idea era que el mundo está mal y hay que hacer algo para arreglarlo. Idea que a cierto nivel yo diría que todos compartimos. Y por aquí suele venir el desacuerdo. La solución pasa por hacer algo para que la sociedad cambie y se comporte de otra manera. Esto es, el mundo está mal, hay que cambiar a las personas. Idea extendida sobre todo entre la izquierda política, pero que con la que no todo el mundo comulga. Por eso me parece, si cabe, más importante el trabajo de Martin, ya que nos permite, entrar en la mente de una persona con ideas que podríamos considerar de izquierdas y ver cómo se ve Bitcoin desde ese prisma. Martin continúa explicando su primer contacto con Bitcoin. Cito: en el transcurso de mi trabajo de campo, aclaro yo un momento, este fue un trabajo de meses trabajando en Bitcoin cafés, en la República Checa y Eslovaquia principalmente, para sacar así adelante la tesis. Continúa Martin. Empecé a desilusionarme por el individualismo extremo de su enfoque anárquico, refiriéndose a Bitcoin, claro. Como persona procedente de una familia socialista, cuyos dos abuelos eran miembros del Partido Comunista, empezó a molestarme la ridiculización del sentimiento igualitario. Aunque estoy lejos de hacer apología de la era del socialismo duro en Europa del Este, tampoco creo que el socialismo sea un trastorno mental, como lo veían algunos de los anarcocapitalistas de la comunidad. Cierro cita. Esta parte me sorprendió, pues no esperaba que entrase en el plano personal. Me sorprendió Martin ahí. No obstante, es genial que así sea porque nos permite entender una faceta importante de su pensamiento. Habla de que se sintió molesto con la ridiculización del sentimiento igualitario. Esto me parece clave, porque la idea de igualdad es la que informa el pensamiento de la izquierda más que cualquier otra. El hecho de que le molestasen los comentarios al respecto de los presumiblemente libertarios bitcoineros refuerza la impresión del tono de izquierdas de las ideas políticas de Martin. Desde su visión, Bitcoin ofrece 4 imaginarios que nos presenta en su tesis. 4 potenciales futuros en los que podría convertirse. 4, además, prácticamente incompatibles entre sí. ¿Alguno de ellos te resultará familiar? Otros no creo que los hayas visto en ningún lado. Esto es lo que convierte este análisis en especialmente interesante. ¿Cómo de diferente se puede ver Bitcoin en función de si tus ideas comulgan más con el libertarismo o con el socialismo? ¿Y qué puede significar esto para la visión que eventualmente Bitcoin realice? Martin deja una reflexión interesante al término de la introducción a su tesis. Abro comillas. Me fascina Bitcoin, pero sobre todo porque quiero que sea algo más de lo que es en realidad. Mi razón para estudiarlo es explorar la posibilidad de que Bitcoin se convierta en algo más. Cierro comillas. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, puedes comenzar con episodios del principio. Creo que llevo casi 300 ya. Bueno, pues los del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje.
También puedes ir a la web, unpodcastsobrebitcoin.com, donde están los temas por categorías. Entonces puedes ir a la categoría de aprendiendo Bitcoin, donde está lo básico de Bitcoin. Puedes ir a la categoría de energía, por el tema de la energía, política, mercados, si te interesa más el precio y otra serie de categorías que al final acaban tocando Bitcoin y sobre los cuales hay bastante contenido. Bien, hoy quiero abordar diferentes formas de entender Bitcoin, sus implicaciones y el valor de su forma final, si es que podemos coincidir en una. Antes de entrar al análisis, simplemente dejadme recordaros un par de cosas, y es que este podcast está patrocinado por un par de personas muy simpáticas, bueno, empresas muy agradables. La primera es Relay y está sita en Suiza, la segunda es Bitbox, también sita en Suiza. La primera te sirve para comprar Bitcoin de manera sencilla, fácil, práctica, y es que tú simplemente mandas una transferencia o haces un pago con tarjeta a esta empresa Relay en euros y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Así que es muy sencillo, como digo, no te piden nada, no tienes que pasar ningún tipo de test, no tienes que sumar ni hacer fotos extrañas, no tienes que hacer nada, simplemente mandas dinero y ellos te mandan Bitcoin. Y ese Bitcoin que tú tienes, luego lo puedes transferir a un monedero que tú controles, que sería lo ideal a cierto punto. O sea, no diría que hicieses esto el día 1, salvo que comprases bastante, pero bueno, que llega un momento en el que tú quieres hacerte responsable de tu dinero. Esto, que a mucha gente le puede dar miedo, ay no, responsable de mi dinero, uy, ¿qué pasa si lo pierdo? Esto es muy importante, porque descubrirás que no solo es bastante fácil, sino que tiene un puntillo agradable el hacerse responsable de tu dinero. Así que te invitaría, una vez que has comprado Bitcoin a través de Relay o a través de otro sitio, a comprar una Bitbox, que es un monedero donde tú puedes guardar ese Bitcoin que tú has comprado. Mandar Bitcoin desde Relay a Bitbox es muy sencillo, y Bitbox es un monedero que no se conecta con internet, un monedero seguro. Con la Bitbox puedes generar un monedero normal o puedes generar un monedero multifirma, puedes hacer cualquier tipo de mecanismo de seguridad para guardar tu Bitcoin. Como verás, es muy sencillo y también encontrarás que puedes hacer ambas cosas, tanto comprar Bitcoin como comprarte una Bitbox, con un descuento si usas los enlaces que están en la descripción del podcast. Así que yo creo que son todo ventajas. Vamos ya al tema de hoy. Pero no olvidéis la importancia de lo que os acabo de comentar, ¿eh? Muy bien. Comencemos. El primer imaginario que plantea Martin en su tesis, la primera idea o visión que Bitcoin es o puede llegar a ser, es Bitcoin como mercancía o materia prima. En esta primera de las 4 parte mucho del pensamiento de Marx acerca de la consideración del trabajo como materia prima. Explica, cito: la teoría del valor de Marx se entiende a menudo como una teoría de la explotación. Cierro cita. Ahora cita él a Marx. Abro cita. Es una teoría que se centra en las consecuencias del valor que opera como norma reguladora en el mercado para la experiencia de los trabajadores condenados por su situación a trabajar para el capital. Cierro cita. Es una pena que no haya leído más a Marx. Parece que daría bastante juego. Eso que dice de condenados por su situación a trabajar, vaya tela, vaya crack. Me tengo que poner con el libro de Rayo sobre Marx. Bien, como explica Martin, cito: la explotación de los trabajadores en el capitalismo industrial es posible porque no venden su trabajo, sino su fuerza de trabajo, una capacidad para trabajar. La fuerza de trabajo es una mercancía y, como las demás mercancías, su valor se mide en tiempo de trabajo necesario para su producción. Cualquier valor producido por los trabajadores más allá del tiempo de trabajo necesario es plusvalía acumulada por el capitalista. El capitalista acumula el excedente alargando la jornada laboral o intensificando el proceso de trabajo mediante maquinaria, acortando así el periodo de trabajo necesario para la reproducción de los trabajadores. Cierro cita. Esta idea de trabajo como materia prima la pone en común entonces con la idea de minería, necesaria, como sabéis, para mantener la red de Bitcoin. Encuentra, eso sí, alguna salvedad. A diferencia del obrero, abro comillas, los mineros no reciben una recompensa constante, sino que más bien compiten entre sí por la recompensa. Cuanto mayor sea su capacidad de cálculo, mayores serán sus posibilidades de éxito. Cierro cita. Así describe Martin, abro cita: Bitcoin y su diseño de prueba de trabajo representan un imaginario tecnoeconómico del capitalismo tardío. Al igual que Bitcoin, el capitalismo tardío es un sistema caracterizado por su crecimiento y aceleración perpetuos. Dicho sistema, por tanto, intensifica continuamente el trabajo
hasta niveles extremos sin ni siquiera la capacidad básica de justificar este proceso de intensificación. Cierro cita. Para esta apreciación, Martin tira de varios otros autores que, a mi modo de ver, están equivocados en este respecto. Ese capitalismo tardío del que habla es solo un intento de separar el capitalismo que nos ha llevado a este grado de riqueza actual del capitalismo supuestamente diferente de hoy día que, por alguna razón, no nos gusta. Para mí no hay diferencia siempre que hablemos de capitalismo. Otra cosa sería confundir capitalismo con consumismo, que no podrían estar más alejados. El capitalismo consiste principalmente en ahorrar para luego invertir en capital, medios de producción, y por tanto está muy alejado de la idea de consumir, que es keynesianismo, si acaso. Por otra parte, lo que comenta de que puede darse un sistema de trabajo que tiende a intensificarse sin capacidad siquiera de justificar dicho incremento es totalmente incongruente. Solo hay que preguntar a los mineros recientemente quebrados. Para ellos había una razón para invertir en minar Bitcoin, hasta que dejó de haberla y dejaron de hacerlo. Una observación interesante de Martin es la siguiente. Abro cita. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels describen el capitalismo venidero como un motor de cambio constante que desgarrará todas las relaciones sociales de la sociedad tradicional. Todo lo que es sólido se funde en el aire. El diseño de Satoshi va en la dirección opuesta, solidificando la siempre abundante información digital en una cantidad fija y finita. El trabajo sirve para domesticar la información digital producida socialmente e impide que se multiplique sin control. En ausencia de otros agentes reguladores, se convierte en un elemento de control inmanente. Como señala Negri, el control, en lugar del trabajo, se convierte en la medida del valor en el capitalismo tardío. Sin embargo, en la economía Bitcoin, el control es una consecuencia del trabajo. Cierro cita. Me resulta interesante esta observación, pues viene a resaltar la importancia de la prueba de trabajo para unir los dos mundos. El físico, a través de la energía y el cómputo, y el digital, las bitcoins minadas y transferidas. No obstante, como dicen en el pádel, después de la machada, viene la cagada. Continúa Martín, abro cita. Es un sistema totalmente objetivado de competencia capitalista que se conduce a sí mismo hacia una espiral cada vez más intensa de consumo de mano de obra y energía. Además, con el desarrollo y la intensificación de la minería, el poder computacional se concentra en unos pocos pools de minería y confirma una vez más que, cita a Marx ahora, abro comillas, el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos. Cierro cita. Aquí ya se equivocaba Marx, solo hay que ver cómo ha cambiado la riqueza de manos y cuántas veces desde que Marx escribió esto. Pero se equivoca particularmente Martin al decir que el poder computacional de Bitcoin, de la minería de Bitcoin, se concentra en unos pocos pools de minería. Es un error común, pero no esperable en una persona que está haciendo una tesis doctoral, aunque sea en sociología. Los pools no computan. Los pools no hasean. Los pools reciben cómputo de los mineros y hacen que las ganancias de la minería sean más regulares para los mineros. La experiencia nos muestra que la capacidad de cómputo no se centraliza gravemente ni durante mucho tiempo. Esto es, hay muchos mineros y están distribuidos. Además, tienen la capacidad de moverse geográficamente, como vimos tras la prohibición en China. Continúa Martín, abro cita. A diferencia de la fuerza de trabajo en el capitalismo industrial, la potencia de cálculo de los mineros no es una mercancía que se venda en el mercado. En su lugar, es un requisito de entrada para participar en un juego de azar. Cuanto mayor es la potencia de cálculo, mayores son las posibilidades de ganar. Bitcoin reproduce así la característica de juego del llamado capitalismo de casino, en el que los individuos se ven cada vez más empujados hacia la especulación económica. Cierro cita. Tras el capitalismo tardío, ahora hace su entrada el capitalismo de casino. Sobre esta aberración terminológica, solo diré que los individuos, si acaso, se ven empujados a la especulación cuando no tienen una forma sencilla de preservar el valor de su dinero. En cuanto a cómo funcionan las recompensas en la minería, es importante que haya un componente de azar, pues si no, sería más fácil que un minero controlase el sistema. Bajo esta visión de Bitcoin como mercancía que permite el control debido a su capacidad infinita, supuestamente, de motivar a los actores a trabajar para obtener más Bitcoins, comenta Martin que
abro comillas, la subsunción real de la vida social al capital puede convertirse en una amenaza más realista que bajo el régimen neoliberal actual. La lógica del capital podría entonces llegar a dominar toda la vida social. Cierro comillas. El capital dominaría nuestras vidas, como Marx siempre habría temido. Pasemos al siguiente imaginario. Bitcoin como relación. Aquí parte de las teorías antropológicas del parentesco de Marilyn Strathern, a quien no conocía y, oye, muy interesante esta mujer. Explica que, abro cita, la identidad de las personas que realizan transacciones solo queda oculta mientras consigan mantener en secreto sus direcciones Bitcoin. Una vez que la dirección Bitcoin está conectada a una persona concreta, se puede descubrir todo su historial de transacciones. Esto invita a preguntarse cómo se resuelve la contradicción entre secretismo y transparencia en el ecosistema Bitcoin. ¿Qué tipos de imaginarios sociales se movilizan para dar cabida a esta resolución? Cierro cita. Nunca se me habría ocurrido relacionar el parentesco con las direcciones y transacciones de Bitcoin, pero no le falta razón. En Bitcoin se habla de bloques huérfanos, por ejemplo, de transacciones hijas, de árboles de Merkel. Cito a Martin, abro comillas. La analogía con el parentesco no solo permite expresar las relaciones entre dos bloques subsiguientes, sino también la relación de todos los bloques válidos existentes. Todos los bloques válidos son rastreables hasta el bloque génesis, lo que significa que cada Bitcoin es rastreable hasta su origen cuando fue emitido. Esta transparencia es la razón por la que blockchain se describe a menudo como la fuente de verdad. La genealogía de cada Bitcoin permite a los nodos verificadores saber que no se ha gastado dos veces. Cierro cita. Es muy interesante, entonces, poner esta idea de que las direcciones de Bitcoin son como personas y están conectadas como tales en relación a las ideas de la tal Strathern. Marilyn plantea que, abro comillas, la individualización se lleva a cabo por la aparición de las instituciones modernas, a saber, el Estado moderno, que crea un orden social que existe más allá del individuo y es una colectividad que se presenta a la persona como el campo de derechos y deberes por el que se define. Cierro cita. Continúa Martín. Abro cita. La modernidad, por tanto, cambia radicalmente las relaciones sociales. Y aunque estas relaciones son más débiles, superficiales y alienadas, también son más complejas y están fuera del alcance de la voluntad y el poder del individuo. La modernidad se vive así como un movimiento acelerado y lleno de cambios turbulentos. Por tanto, la modernidad es un momento de incertidumbre y riesgo constantes que exige una reflexividad instantánea y un conocimiento experto. Durante la aparición de la modernidad, las relaciones de parentesco dejaron de ser el principio político dominante de gobierno y fueron sustituidas por la aparición de las ciencias sociales. Si la noción de gobierno, si la noción de arte de gobierno como medio de gestión de las poblaciones surgió en Europa entre los siglos XVI y XVIII, fue también la época en que, como modelo de gobierno, desapareció la familia y el patriarcado. En su lugar, surgió una nueva forma de entender la organización interna, que se encuentra, en palabras de Foucault, en la estadística como ciencia del Estado. En este momento, la naturaleza y la sociedad se separan de la experiencia fenomenológica del ser y pasan a ser cosificadas por la ciencia. Además, la sociedad cosificada es entonces objeto del Estado, mientras que las fábricas y los bosques podían ser planificados por empresarios privados. La ambición de diseñar sociedades enteras era casi exclusivamente un proyecto del Estado-nación. Cierro cita. Este análisis me parece muy acertado. En él vemos cómo el crecimiento del Estado erosiona la individualidad y las relaciones comunitarias y de parentesco al atribuirse el Estado muchas de las funciones que antes cumplían la familia y las comunidades, como las formadas en torno a la religión, por ejemplo. También se habla aquí de cómo la iniciativa privada se ve ahogada por el crecimiento del Estado. Finalmente, hila esta idea de las personas sin relaciones, como las describe Strassen, con su contrapartida, las relaciones sin personas. Bitcoin permitiría precisamente esta segunda situación. Como dice Martin, abro cita, es una herramienta para alcanzar el estadio más alto del individualismo, en el que las relaciones sociales se delegan por completo en la tecnología digital. Cierro cita. En este sentido,
Me recuerda al análisis que hace Giacomo Succo sobre la importancia de tener un dinero que no esté relacionado con nuestra identidad. Un dinero privado que sirva para el comercio, pues es esta la función del dinero, servir como medio de pago, eliminando la necesidad de confiar. Si no necesitas confiar en el otro para el intercambio, no requiere siquiera que le conozcas. Este imaginario me parece muy bien. Es cierto que une a estas ideas la posibilidad de que crear una sociedad en la que por falta de relaciones haya escasa división del trabajo. Para mí esto no es así, no necesitas conocer al que hace los tornillos que precisas tú para ensamblar mesas. No hace falta una relación propiamente dicha para la división del trabajo. Lo que sí ayuda es tener un buen dinero aceptado por todos. Pero bueno, no quiero hacer sangre con esto. Como decía, me parece un imaginario interesante este que plantea de Bitcoin como relación. Y si bien luego se lo lleva a esta aparente inevitable conclusión de que eliminaría la división de trabajo, bueno, pues esa parte la podemos omitir y quedarnos con ese análisis de personas sin relaciones y relaciones sin personas, que es que me parece que es interesante, novedoso y también acertado. Pasemos al imaginario de Bitcoin como ideología. Para elaborar esta visión, parte de la idea de que el trabajo no solo se traduce en algo material, también existe el trabajo inmaterial, que sería lo que produce Bitcoin como fenómeno libertario. Cito: sin las historias, los mitos y las interpretaciones, Bitcoin sería simplemente una base de datos distribuida. También hay una cultura específica que producir. Bitcoin puede convertirse en un activo valioso solo mientras la comunidad general de usuarios lo entienda como tal. Para alcanzar un cierto nivel de comprensión, hay que llevar a cabo una labor inmaterial para que los nuevos adoptantes vean valor en el diseño tecnológico de Bitcoin. Cierro cita. Esta idea sí que es posible que la hayas escuchado antes, la de que Bitcoin requiere un salto de fe hasta cierto punto. Si nadie confía en el sistema, nadie lo usaría y no tendría valor. Me parece una reflexión vaga, porque como cualquier otro sistema, esa confianza se gana, no se nace con ella. Y lo fastidiado de la confianza es que cuesta años ganarla y se puede perder en segundos. Bitcoin es un sistema, un protocolo, y en la medida en que es útil, se va usando. Si fuera inútil, quebraría la confianza y la gente dejaría de usarlo. Igual que si Gmail deja de permitirte enviar emails, también te irías de Gmail. Sobre la idea de si es necesario educar a las personas, creo que coincidimos todos en que más educación financiera y monetaria es mejor que menos. No solo para entender Bitcoin. Lo que me resulta menos intuitivo del análisis de Martin aquí es que habla mucho del carácter libertario de Bitcoin y de la importancia de esta ideología entre los bitcoineros. Por ejemplo, dice, abro comillas, según los miembros de la comunidad, mientras que el Estado social malcriaba a sus ciudadanos, la recién surgida autosoberanía posibilitada por Bitcoin motiva a la gente a abrazar la responsabilidad individual. En este sentido, la ideología de la comunidad Bitcoin refleja una vez más el espíritu del neoliberalismo, afirmando que la sociedad no existe. Solo hay individuos responsables de su propio destino. Cierro cita. Pero en ningún momento pone en relación Bitcoin y la ideología libertaria. Da la impresión de que piensa que el primero que pensó en Bitcoin dijo que esto iba de libertarismo y luego educó a todo el mundo a pensar así y ya está. Cosa que obviamente no es cierta. En ninguna parte del texto hay mención alguna a la Escuela de Economía Austríaca, a pesar de que tuvo conversaciones en preparación de esta tesis en las que seguro tuvo que salir. En una de estas conversaciones, su interlocutor decía, abro cita, mercado libre es cuando yo tengo algo y tú lo quieres. Lo intercambiamos y, en consecuencia, el mundo entero se enriquece con este intercambio. Cierro cita. En otra se decía esto, abro cita, lo más bonito del mercado es que no hace falta controlarlo, se regula solo. El orden autorregulado del mercado se contrapone al orden impuesto del Estado. Cierro cita. Me sorprendería enormemente que ninguno de estos tipos con los que estuvo hablando hiciera referencia a Mises, Rothbard o Hayek. Concluye este imaginario con lo siguiente. El encanto de Bitcoin, perdón, abro cita, el encanto de Bitcoin comulga así con los ideales existentes del héroe solitario, en pie contra los poderes fácticos, como se muestra en la cultura cyberpunk y en películas como Matrix o la serie de televisión Mr. Robot. El refugio frente al Estado que busca la comunidad Bitcoin da lugar a una multitud de particulares liberados.
Cierro cita. De nuevo, veo que hace hincapié en la idea de que por no creer en la idea de que existe una sociedad que tiene voluntad, deseos e ideas propias, estos individuos son lobos solitarios que viven en cabañas perdidas en la montaña. Lo único que plantea el libertarismo, que algunos bitcoineros apoyan, no todos, es que la sociedad como ente no existe y que dar dinero a un tercero para que haga efectivos los deseos de la sociedad es como dar dinero al adivino de turno para que aplaque la cólera de los dioses. Finalmente, plantea la visión de Bitcoin como dinero. Hay dos ideas aquí que, en opinión de Martin, viven enfrentadas. Por un lado, la de usar Bitcoin como medio de pago y por otro, la de usarlo como almacén de valor. Cito: mi objetivo es demostrar cómo las múltiples funciones del dinero crean distintas esferas de consumo monetario dependiendo de los objetivos individuales y colectivos de este consumo. Por una parte, tenemos el hodling, el consumo individual. Hodling significa entender la compra de Bitcoin como una inversión especulativa a largo plazo, creyendo que sus cualidades tecnológicas demostrarán ser superiores a las monedas fiduciarias y que en el futuro Bitcoin se adoptará cada vez más, y creyendo que debido a su oferta limitada, su valor aumentará significativamente. Por otra parte, tenemos Bitcoin como intercambio, como consumo social. El uso de Bitcoin en los intercambios puede entenderse como un intercambio ritualizado, cuyo objetivo es reforzar la identidad de los miembros o simpatizantes de la comunidad y también, muy a menudo, excluir simbólicamente al Estado de las transacciones económicas. Mientras que acumular Bitcoin es una preparación para la crisis del Estado que se desmorona por su propio peso, intercambiar en Bitcoin significa socavar activamente el Estado y acelerar así su desmoronamiento. Cierro cita. Realmente nada que objetar a esta apreciación que demuestra que puedes tener ideas socialistas barra progresistas y entender perfectamente aspectos esenciales de Bitcoin. El problema que como persona tendente a la izquierda encuentra en el uso de Bitcoin como dinero es que podría llegar a, cito, proporcionar libertad frente al control económico del Estado, pero no ofrece una nueva alternativa socialmente organizada. Cierro cita. Esto es, observa que puede significar un cambio positivo frente a algo potencialmente negativo, como es el control económico del Estado, pero no se fía de que los individuos sean capaces de organizarse sin un tercero que los guíe. Como decía al comienzo, ve un problema, quiere solucionarlo, Bitcoin le parece interesante, pero no cree en las personas. Entiende que éstas deben cambiar o, en su defecto, ser controladas por alguien. En la conclusión de su tesis, vemos sus reservas en cuanto al valor de Bitcoin. Abro cita. Se puede ver cómo el diseño de Bitcoin y la comunidad que lo rodea recrean el capitalismo con todas sus contradicciones, al tiempo que lo hacen más rápido, fluido y hambriento. Bitcoin como mercancía recrea los antagonismos de clase de la producción a la vez que solidifica el trabajo como medio de control social. Como relación, refuerza la separación de las personas de las relaciones. Todo ello mientras la comunidad Bitcoin reinventa ideológicamente las fronteras hegemónicas de dentro y fuera del grupo y recrea el orden capitalista como principio natural que rige la sociedad. Y como medio de pago, Bitcoin se divide en dos modos de consumo, ambos colonizados por la lógica especulativa del capital financiero. Cierro cita. He hablado de las reservas que tenía Martin, pero igual esa palabra se queda corta para describir su percepción sobre este activo. Podemos ver, cuando habla de control social, capitalismo hambriento, lógica especulativa, que no tiene al capitalismo en muy alta estima. Al menos al capitalismo como lo entiende él. Coincido en que Bitcoin permite más capitalismo, porque elimina barreras, simplifica el dinero y crea un estándar universal de valor. Es solo que Martin no es fan del capitalismo. Continúa, abro cita. En su diseño y uso actuales, Bitcoin simplemente reproduce la historia del capitalismo. La acumulación primitiva ya tuvo lugar, con más del 90% de todos los Bitcoins minados e incluso el 50% minado durante los primeros 4 años. La evolución actual recuerda al capitalismo monopolista, con la concentración de la minería en 5 pools o grandes ballenas como Elon Musk, capaces de influir en el precio de un solo tweet. A escala internacional, nos viene a la mente el imperialismo, especialmente tras la reciente prohibición de la minería por parte de China. A raíz de ella, muchas explotaciones mineras tuvieron que trasladarse a otros países como Kazajstán o Kosovo, causando graves trastornos en las infraestructuras eléctricas locales.
África es el continente que más rápido está adoptando las criptomonedas, pero sigue siendo la parte más débil del mundo en cuanto a capitalización de mercado. Esto sugiere que la población africana necesita y utiliza las criptomonedas en su vida cotidiana, pero carece del poder económico para mantener el precio estable y, por tanto, es presa de los caprichos de las grandes ballenas del estado del norte global. Cierro cita. Aquí dudo que podamos coincidir en nada. Me parece que Martin se calentó cuando llegó a esta parte. A ver, sobre la emisión de Bitcoin, sobre esa emisión del 90% que ya se ha producido, hay mucho escrito. Se podía haber hecho de otras maneras, pero no se ha propuesto ninguna que compita con la que se hizo en términos de justicia y pragmatismo. En cuanto a la concentración de la minería, vuelve a confundir mineros con pools. Y hablando de mineros, plantea que muchas explotaciones mineras tuvieron que trasladarse a otros países como Kazajstán o Kosovo, causando graves trastornos en las infraestructuras eléctricas locales. No creo que tuvieran que hacer nada. Primero, si me cierran el negocio, nadie me obliga a abrir en otro país. Y segundo, tampoco creo que se presentasen los mineros con armas en Kazajstán y les obligasen ahí a conectar sus máquinas. Cierra Martín, abro comillas. Para lograr el tan necesario cambio social, es necesario desnaturalizar los mercados libres y buscar otros modos de organizar las relaciones sociales en lugar de osificarlas en la cosificación digital y las ideologías adyacentes. Cierro cita. Como no podía ser de otra manera, tras 149 páginas de tesis se descubre la trama. Es necesario desnaturalizar los mercados libres, dice. Vamos, que es necesario acabar con el libre intercambio entre personas libres e imponer otro. ¿Cuál? Uno menos libre, eso seguro. Porque estas ideas no son extrañas, ni se puede pretender que desaparezcan del imaginario colectivo. Es por lo que considero que conseguir un protocolo Bitcoin inalterable es preferible a cualquier alternativa, a pesar de los riesgos de obsolescencia a los que pueda enfrentarse. Hemos visto que independientemente del momento histórico y el lugar en el que nos encontremos, siempre habrá personas que consideren que el mundo está mal y la solución pase por controlar la libertad de las personas, lo que equivale a eliminarla. Lo que Martin quería, un Bitcoin que sea algo más, no sería Bitcoin, sería otra herramienta de control como pretenden ser las monedas digitales estatales. Yo no quiero que Bitcoin sea algo más, para mí está perfecto. Lo que sí querría es que las personas como Martin se den cuenta de que la persona, el individuo, es mucho más de lo que ellos creen que son. El individuo no es tonto, ni inútil, ni tiene un plan secreto para acabar con el planeta. El individuo, la suma de estos, la aparentemente caótica unión de los mismos, es lo que nos ha traído hasta aquí, sin un tercero que nos guiase a cada paso del camino. Si te ha gustado este podcast, que yo la verdad he disfrutado bastante, a pesar de que se fue un poco de madre el análisis de esta tesis, pues puedes ayudarme a que siga haciendo ese trabajo en Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Puedes darme feedback en Twitter, hacerme preguntas también, @alberto_mera. Puedes escuchar este podcast en la Fountain App, que es una aplicación para escuchar podcasts y recibir y enviar sats, lo cual es muy agradable. Puedes venirte a verme en Twitch, donde hago directos. Y finalmente, como he dicho al principio, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, con I latina, pero vamos, hay un enlace en la descripción. Y si quieres guardar ese Bitcoin, yo recomendaría hacerlo en una Bitbox, que puedes comprar con un descuento si usas el código que está en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto.